Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Episodio número 7 de Filosofía en tiempos de no filosofía, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es las reflexiones sobre San Agustín. San Agustín ha sido un pensador medieval de la escolástica y trata de reconciliar la fe con la razón, argumentando que la fe debe ser guiada por la razón, debe ser comprendida por la razón y debe guiar la fe a la razón. San Agustín nació en el 354 después de Cristo en Argelia y se convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo y la filosofía occidental. Su vida estaba marcada siempre por esta búsqueda de verdad y sabiduría, y pasa de una juventud hedonista, y hablamos que es el hedonismo, la búsqueda de placer muchas veces no moderado, a una profunda conversión religiosa, que en este caso es el cristianismo, y pasando en el intermedio por el maniqueísmo, por la religión de Zoroastro, la religión de los persas. Las obras que San Agustín escribió fueron las Confesiones y la Ciudad de Dios. En las Confesiones es un relato biográfico explorando la vida antes y después de la conversión al cristianismo, y la Ciudad de Dios es una obra que critica este dualismo entre la división de la ciudad terrenal y la ciudad celestial como sinónimos de hábitos de los creyentes de la iglesia y los no creyentes de la iglesia. Esta obra ha sido duramente criticada durante la caída de Roma. En la caída de Roma ya podemos ver que entraron los macedonios, los persas, los egipcios, y influyeron con distintas culturas. Y en esta caída de Roma, en la fragmentación del Imperio Romano, había mucho conflicto por el control de las creencias y el control político. Y otro punto clave en San Agustín es de la naturaleza del mal. San Agustín nos dice que el mal es una privación del bien. No es una identidad independiente como en otras religiones, ¿no? Se ve lo opuesto, el bien y el mal como fuerzas que nacen de sí mismas y se expanden una a la otra. Sino San Agustín nos dice que el mal es la ausencia de bien. El bien viene de la emanación del uno, de Dios, y se expande y llega hasta, es como un foco, ¿no? Como la luz de un foco. Llega, pero hay ciertos lugares a los que no se le permite llegar. Y esa que no se le permite llegar es una privación de la luz, una privación del bien. Y para San Agustín eso es el mal. El mal no tiene una fuente que surja como la luz, sino simplemente es la ausencia de la luz. Y que en nuestro libre albedrío nosotros decidimos privar la luz, privar a Dios en nuestras vidas o no privarlo. Y la fe, se supone que en este caso, es aceptar por completo la voluntad de Dios o la luz sin una privación. Cuando nosotros hacemos nuestros deseos egoístas, ya privamos la voluntad de Dios. Y esto es muy importante y es muy interesante para la filosofía posterior, ya con este pensamiento de Leibniz sobre las mónadas y la armonía que debe haber en ellas. Bien, y bueno, durante toda la historia de la filosofía también se le toca mucho el problema del mal y el libre albedrío. San Agustín también nos habla del conocimiento de Dios, que este conocimiento de Dios tiene que ser expuesto, tiene que ser conocido mediante la introspección y el conocimiento interno. Mediante estos dos ejercicios uno puede conocer a Dios. Y esto es algo que muchos durante siglos han hablado, de Sócrates, ¿no? Que mencionaba que conócete a ti mismo. Luego vienen también en la actualidad personas holísticas, con una filosofía holística, que nos dicen que primero tenemos que conocernos a nosotros mismos como un sinónimo de autodescubrimiento de nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, y cómo estos nos van a ayudar a redescubrir nuestra propia identidad. También el impacto en la cultura y la educación ha sido fundamental, dado que la psicología del autoconocimiento y los métodos pedagógicos que promueven la reflexión crítica se han trasladado a la contemporaneidad y se van a volver seguramente mucho más promovidos en todos los países, porque este autoconocimiento es algo que es innato en el hombre, ¿no? Que es un ejercicio individual,
Y en ese ejercicio individual uno se permite practicarlo diariamente. En esa práctica diaria que se puede implementar en los colegios, en las escuelas, eh, crearíamos personas más conscientes. En esa, y en esa creación de personas más conscientes se formaría un país mucho más desarrollado. Y esto es eh, la educación integral, como dice San Agustín, que muchas veces se ha perdido en países como los nuestros y se ha vuelto la educación en nuestro país es un conocimiento memorístico, un conocimiento sin reflexión, un conocimiento vano que nos hace actuar como máquinas y no como seres humanos. Bien, la reflexión que tenemos ahora de San Agustín sobre la teología es fundamental, dado que es el pionero en la búsqueda de este equilibrio entre la fe y la razón. Antes de San Agustín, te tenías que definir entre fe y razón, cuál de los dos conoce a Dios. Y muchas filosofías trataban el problema de la vida, del buen vivir, y no la fe. La fe ya se convertía en algo platónico, en esta idea de la metafísica de Platón, del topos uranus, de la sustancia, de aquello que no conocemos. Y si la razón nos permite vivir una buena vida, también la razón nos va a permitir conocer a Dios o conocer la verdad última. Pero llega otros teólogos antes que San Agustín mencionan que la fe revelada, la iluminación es mucho más completa y es la que permite que la razón tenga cabida y tenga un desarrollo hacia ella. Y llega San Agustín y dice que no, ni la fe ni la razón nos pueden llevar a por separado al conocimiento divino de la verdad, sino que ambas deben estar relacionadas, ambas deben ir de la mano para que nos revelen la verdad última. Y su famosa afirmación, ¿no? Creo para entender. Creo para entender es la famosa frase de San Agustín y es algo que en la actualidad se podría estudiar en la filosofía de la mente, donde las creencias permiten el entendimiento y no el entendimiento las creencias. Y ya pasaríamos a otro tema, ¿no? Del plano lingüístico, del nivel lingüístico, al nivel ontológico y al nivel nociológico más adelante. Y eso es muy, muy interesante estudiar, investigar sobre esta afirmación, ¿no? Creo para entender. Bien. También el problema del mal, la interiorización y el autoconocimiento de uno mismo, la ética, el desarrollo humano y la educación han sido fundamentales, dado que su legado continúa influyendo en la filosofía, en la teología, en la psicología, en la práctica educativa, invitándonos a reflexionar sobre eh, nuestra propia búsqueda de verdad y el significado que le podemos dar a este mundo complejo conociendo la verdad. Es como Platón nos diría, ¿no? Los gobernantes o los que deben gobernar, los reyes filósofos deben ser aquellos que han conocido el topos uranus, la verdad misma, y ellos son los más sabios porque han conocido esta verdad última y deben gobernar a los demás. Y eso es fundamental en la búsqueda de significado de verdad en un mundo tan complejo como este, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo muy interesante que no se ha estudiado mucho, es como hay ciertas personas que tienen mucho impacto en la sociedad por medio de las redes sociales. Y esto es a simple vista algo que podría ser no tomado en serio, pero si nos podemos analizar un poco, hay ciertas personas que tienen un impacto incluso más fuerte que un político, que un congresista, que un legislador, y influye más que ellos. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué pasa esto, no? Porque tal vez por las condiciones sociales, porque uno le da poder para que nos influya, o es porque estas personas son como estas personas que han conocido el topos Uranus y tienen este tipo de método de enseñanza y por eso están donde están, ¿no? Porque al parecer los algoritmos de las redes sociales son relativos, no son absolutos, no son como al azar, pero ese azar parece estar en un tipo de orden que no conocemos, pero a la vez que nos invita a reflexionar por qué es así. A veces escuché
hace tiempo, donde se decía un creador de contenido eh, que un video solo te puede cambiar la vida. Un video puede cambiar más vidas que 10 años de estudio. Y eso es, y me puse a reflexionar sobre eso y me di cuenta que este tipo de azar desordenado, pero que ocurre en un tiempo perfecto para esa persona, es algo que uno no logra asociar con la coherencia del mundo, ¿no? No es coherente que pase ciertas cosas en el mundo de hoy, pero aún así, al final resulta que todo tiene un significado en el trasfondo y nos invita a ver cómo existen ciertos mecanismos que pueden influir en el ordenamiento del mundo, ¿no? Este tipo de, por así llamarlo, divinidad o destino o armonía es algo muy complejo de analizar y eh, esta búsqueda de verdad en un mundo complejo es fundamental para San Agustín. Entonces, la relación también entre fe y razón es importante porque eh, muchas veces nosotros nos levantamos de nuestra vida cotidiana de la cama para hacer cosas que muchas veces eh, no, si no tuviéramos fe de que estas cosas crecieran, no las haríamos. Muchas veces nos levantamos de la cama y vamos al trabajo de forma que no nos sentimos completos o realizados. Y, y no hay fe en eso, sino es algo pragmático, es algo utilitario. Y en esta utilidad uno pierde su esencia, uno pierde su conciencia, uno pierde su reflexión, uno pierde su alma, por así decirlo. Y se entrega al trabajo y lo que Carlos Marx llamaría, ¿no? La alienación del trabajador. Y en esta alienación existe un desasosiego de lo que uno quiere hacer y de lo que hace uno. Y esto nos permite ver que hay una desconexión entre la fe y la razón. Tengo que trabajar por obligación para alimentarme y la fe y la razón guía esto, pero la fe me dice que haga otra cosa, me dice que haga lo que me gusta. Y hay una lucha constante y esto se da en países como los nuestros, latinoamericanos, donde se tiene que trabajar por obligación y en esa obligación, en esa responsabilidad también, eh, se pierde la autenticidad o el ser autorreflexivo y autodirigido de una persona que hace lo que él quiere hacer. Entonces, ahí hay una lucha constante entre la razón y la fe, donde si ponemos como guías a ambos, tendríamos sociedades que, donde habrían personas que harían lo que aman hacer, harían lo que les gusta hacer y no harían las cosas porque son obligadas a hacerlas. Y en, en esas sociedades hay mucha armonía, mucha felicidad y mucha paz, pero no se ve esto en sociedades corruptas, en sociedades em, como las nuestras, que tienen situaciones complejas de economía, complejas respecto a la parte de seguridad, la parte médica, la parte social, la parte legislativa, porque vemos que hay cierto tipo de corrupción en estos poderes que deberían organizar y deberían equilibrarse unos con otros. Hay no un desbalance entre ellos y crean conflictos como los que vemos estos días, ¿no? La ley que promueve que no se debe investigar a las personas o organizaciones criminales que no estén asociadas a más de 4 personas. ¿Nos podrías hablar exactamente sobre esta ley que se va a derogar, Laura, o que se quiere derogar por medio de las protestas de los transportistas? ¿Cómo está el panorama en ese aspecto? Marco, antes tenía una pregunta.
Es cierto que San Agustín menciona que debe haber una interacción constante entre fe y la razón. La fe, él lo toma como algo, fuerza invisible, o podríamos entender que compara con un instinto o un sentimiento. ¿Puedes explicar un poco más esta mención que hace San Agustín? Durante mucho tiempo San Agustín y todos los pensadores medievales veían a la fe como algo que era un conocimiento certero sobre la verdad absoluta o sobre Dios o sobre la realidad del mundo. Por eso hicieron este conocimiento teológico de la Biblia, dice las cosas como son y así son. Y en ese así son las cosas, como tal y como dice la Biblia, existía una fe a esa palabra de Dios. Pero con las investigaciones de los científicos de ese tiempo, como Copérnico y demás, que vinieron más adelante, habían ciertas cosas que no coincidían con la Biblia, ¿no? Por ejemplo, las estrellas. eh, por un lado estaban las estrellas que tenían este rumbo fijo, pero habían fechas en el calendario que no coincidían con la misma ruta que habían seguido. Y esto les hizo pensar que en sí todo no gira alrededor de la Tierra, sino que estamos girando alrededor de algo más. Y como es en ese caso, el Sol era grande y siempre estaba ahí, empezaron a decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Y aquí ya se perdía esta fe al conocimiento bíblico, al conocimiento de la palabra de Dios. Pero este conocimiento que era la palabra de Dios y todo lo que decía la palabra de Dios era verdadero, era un sentimiento, era la certeza de que esto era así. Y la fe para San Agustín entonces era este sentimiento de certeza de que las cosas son como nos menciona la religión o el cristianismo. Pero esta certeza está muchas veces en lucha con la razón, porque la certeza que provoca la fe nos invita a un sentimiento. Y ese sentimiento está con una asociación al instinto. Ese sentimiento es algo innato, es algo a priori, y que este instinto no requiere reflexión alguna. Y en ese no requerir reflexión, la razón se queda a un lado. Y cuando se le queda a un lado a la razón, no podríamos hablar entonces de investigar de por qué esa estrella en ese punto fijo no hizo la misma ruta que todo el año, porque se fue por otro lado. Y no habría este tipo de conocimiento más profundo sobre las estrellas, sobre el cosmos. Y aquí se da la lucha como primer paso para entender la reforma protestante y demás conocimientos. Pero esa fe era algo instintivo que luego pasaba al sentimiento y luego al sentimiento pasaba a la certeza, y esa certeza era la base para toda la fe, tener certeza de eso. Entonces San Agustín, para tocar este tema y para fortalecer la fe, mencionaba que este conocimiento que había tenido de Dios, que estas revelaciones en confesiones, eran certezas para él. Y en esa certeza él no tenía que dudar, que era para él dudar en la privación del bien. Dudar era la privación del bien para San Agustín. Y en esa privación, esa privación era el mal en sí para San Agustín, ¿no? Como mencionamos antes, pero en esa privación la razón intervenía. Y por eso San Agustín trató de solucionar esto y mencionaba que la razón nos va a guiar, la razón va a ser guiada por la fe, por la certeza que yo tengo sobre esas revelaciones que he tenido. Y según a ello, va a llevarnos a un punto donde ya no va a hacer falta la razón, pero va a ser importante y siempre va a estar como ámbito previo a la verdad, a la certeza del conocimiento divino, a la última certeza. No sé si te he respondido, me he ido tal vez por un lado, quisiera
Quisieras... Sí, sí, está excelente, excelente la explicación. Me preguntaste acerca de la ley 32108, entre comillas, que facilita el crimen, ¿no? Esta ley ha sido criticada prácticamente por debilitar la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, la sociedad salió a manifestarse. Y no, al parecer que está habiendo bastante complicación, complot, ¿no? Aparentemente, sin embargo, en el fondo los congresistas, etcétera, tienen sus propios motivos, razones, el por qué aprobaron esa ley y ahora les cuesta poder derogar. También por una serie de motivos, razones que no nos quieren dar a conocer a la sociedad y pues ahorita está en el proceso de evaluaciones, debates, ¿no? Etcétera, supuestamente. En realidad no sé si estarán viendo o no. Sí, es algo para reflexionar, ¿no? Cómo utilizan el poder para ciertos fines que no benefician a la sociedad y tienen como justificación la soberanía del pueblo, ¿no? El pueblo me ha elegido a mí para que luche por ellos como un representante del pueblo, pero el pueblo está en contra de eso y existe un tipo de dicotomía, existe un tipo de contradicción entre ellos. Es muy importante eh, reflexionar esto en las luchas entre el bien y el mal, ¿no? En la ciudad de Dios y en la ciudad terrenal, como San Agustín nos diría. Eh, en esta... Marco, Sí. también mencionar que San Agustín ha sido desde muy joven alguien inquieto en hallar conocimiento y también no solo no conocimiento racional, sino fortalecimiento espiritual y se dedicó bastantes años de su vida buscando tales conocimientos. Antes de convertirse cristianismo, él llegó a estudiar alguna corriente filosófica o inmediatamente o a primera encontró la búsqueda de la verdad en el cristianismo. San Agustín leyó las epístolas de San Pablo que le hace a Ujú. los romanos y en esa lectura tuvo esta profunda reflexión sobre cómo este ayudó a su proceso de transformación. En las epístolas de los romanos habla de, si bien no recuerdo, sobre cómo, cómo San Pablo lucha como con los cristianos. San Pablo era un perseguidor de los cristianos, era como el más temido por los cristianos, ¿no? Los iba y los cazaba y los mataba y los tiraba piedras, entonces Dios se enoja y le deja ciego, pero en esa ceguera le revela a Dios y le dice, ve donde Simón, ve donde uno de los 12 discípulos y él te va a curar. Entonces Dios le revela también a un discípulo que le cure. Entonces San Pablo va y le dice, se arrepiente, ¿no? En ese caminar hasta esa zona y pasan días y meses y él se arrepiente, ¿por qué Dios? Y demás. Entonces él va a, al discípulo, si no me recuerdo, es Simón o un parecido, entra, se arrodilla y Simón le cura y le devuelve la vista. Y en ahí todo el pensamiento de San Pablo cambia y se vuelve un profeta reconocido, el profeta, como se le dice, el profeta poeta. Esta en la episodio de San Pablo existe un tipo de poetismo, es un lenguaje muy específico de San Pablo, muy poético. Y entonces San Agustín se identifica con eso.
porque él era como vivía una vida hedonista este joven. Luego, por el conocimiento de la verdad, trata de entrar al maniqueísmo, que está asociado con la luz y el espíritu, y que el mal es la materia y la oscuridad. Había una dicotomía entre estas dos fuerzas, eran como dos fuerzas opuestas, pero que cada una tenía su esencia misma y emanaba. Y esto ha creado una profunda división, ¿no? Un profundo un conflicto, había mucho contraste en la luz y en la oscuridad, porque estás en la luz que tendría su propia fuerza y te llevaría, y la materia es la forma última de esa oscuridad, y la materia es lo más negativo que se pueda ver, referido a la oscuridad, como el maniqueísmo decía. Y por el otro lado estaba la luz, que era la vida eterna, el cielo, era el bien, el espíritu, el alma. Y San Agustín veía que esta forma de vida era muy, muy dualista, era muy separada, era muy conflictiva incluso, ¿no? Porque vivimos en un cuerpo y todos los días nos levantamos en una materia y somos conscientes de la materia, y o sea que vivimos en oscuridad completa. Pero eh, por otro lado, el desarrollo de la virtud, del amor, la compasión, son manifestaciones del espíritu que hacen que seamos luz o que vibremos en luz. Pero esto trajo conflictos en las sociedades, y San Agustín, adepto del maniqueísmo durante la juventud, atraído por esta explicación de la existencia del mal como algo innato, algo como eh, que se da como Dios, de forma también que tiene sus propias fuerzas, tiene es algo independiente de Dios. Y esto era fundamental, porque si Dios es omnipotente y omnipresente, ¿cómo el mal puede ser lo mismo? ¿Cómo puede ser? Entonces el mal sería omnipotente y omnipresente. Y eso era algo que no estaba del todo de acuerdo San Agustín. Y él, con el tiempo, se dio cuenta que había limitaciones en el maniqueísmo, limitaciones de coherencia, ¿no? Porque si Dios es la luz y la fuente de todo, ¿cómo puede haber otra fuente de oscuridad y también fuente de todo, que es la materia, ¿no? Vivimos en materia, y entonces la oscuridad sería el amo de este mundo. Y habían ciertas limitaciones en el pensamiento maniqueísta. La naturaleza del mal, de la libertad humana, entonces no somos libres, ¿no? De buscar a Dios, no somos libres de buscar la luz, porque estamos siempre sometidos a la materia, a un cuerpo. Y finalmente eh, lee a las epístolas de San Pablo y trata de entender cómo Dios ya también es el bien mismo, la bondad misma, y que existen como capas y capas y capas, y nosotros estamos en una capa de materialidad tan fuerte que tenemos la libertad de la privación del bien, y por eso nosotros, por el libre albedrío, tenemos esta privación del bien, y por eso existe maldad en el mundo. Y eso tuvo más sentido para Agustín, tuvo más... porque recordemos que San Agustín tuvo una vida hedonista de joven, entonces ese hedonismo que vivió de joven ha podido ser predeterminado por Dios. Pero con el maniqueísmo pensaba que esas fuerzas de la oscuridad habían predeterminado ya su vida. Entonces no había un sentido de libre albedrío. Y San Agustín lo que hace con su filosofía es darnos este sentido de privación del bien, y que de ahí surge el mal. Y aquí se abría un libre albedrío de elegir privar a Dios, al bien, o no elegir privarlo, o no elegir privar el bien y la bondad y la luz, que nos permite tener más fe hacia Dios y acercarnos más a Dios. Y esa fue la lucha de San Agustín en el pensamiento que tuvo sobre cómo se involucró con su filosofía y el pensamiento cristiano. Es muy interesante San Agustín, es profundamente
reflexivo, ¿no? Porque se han utilizado las confesiones, este libro autobiográfico, como una referencia, ¿no? Al autoconocimiento, a la búsqueda, y es como el San Pablo de la iglesia escolástica, ¿no? Es como siguió los pasos de San Pablo y bueno, también San Francisco es parecido. Y hay muchos santos de la iglesia que también son parecidos a San Agustín, ¿no? Que empiezan por ser hedonistas y en ese hedonismo encuentran respuestas y creo que profundizan más en eso, que tienen que buscar un conocimiento que sustente, pero desde esa oscuridad, ¿no? Que sustente esa oscuridad y eso ayuda a que las demás mentes o las demás personas puedan asociarse con eso y buscar amplitud en la privación del bien o en esa negatividad o en esa oscuridad, como estar, eh, sobresalir de esa oscuridad y llegar al conocimiento divino como hizo San Agustín. Y es muy curioso también cómo esto se relaciona con Pablo y y también como en la actualidad podría ser algo muy interesante este ejemplo de San Agustín. Bien, Laura. Efectivamente, Marco, interesante lo que mencionas. Una de sus obras más conocidas viene a ser Confesiones, como indicas, considerada como la primera autografía. En ella San Agustín, ¿no?, cuenta, confiesa su vida desde joven y su conversión al cristianismo. Y también indica que reflexiona profundamente por tres aspectos: el pecado, la gracia y la búsqueda de Dios. Si bien es cierto, en el cristianismo hay tantos que analizar, y por qué no, me pregunto por qué San Agustín resalta estos tres aspectos: la reflexión profunda sobre el pecado, la gracia y la búsqueda de Dios. Debió haber resaltado por alguna razón. Muy interesante, ¿no? El pecado, por ejemplo, es la separación del hombre respecto a Dios para San Agustín, que causa el uso malo de la libertad del libre albedrío y nos inclina a bienes inferiores. Pero esta inclinación a bienes inferiores es más bien un alejamiento de Dios. En el pensamiento hedonista que tuvo San Agustín, no tuvo esta reflexión sobre el libre albedrío, que no había libre albedrío, sino que él ya estaba haciendo las cosas porque las hacía, porque era libre, pensaba que era libre, y en esa libertad había pecado mucho San Agustín. Y una de las teorías que se menciona también es que el perdón de Dios, o sea, la gracia de Dios, podía salvar a San Agustín o a los pecadores a la ciudad, a los habitantes de la ciudad terrenal, de caer en este tipo de, vamos a decir, muerte espiritual. Y para esto, San Agustín asocia la vida hedonista inconsciente que tuvo en su juventud con el pecado original. Este pecado original, estábamos todos condenados a sufrir por ese pecado original y en ese sufrimiento pues, que San Agustín había experimentado en su vida hedonista, había una redención de eso y era la gracia. Y la gracia era como un don divino que el cristianismo profesaba como con Jesucristo. Y para San Agustín el ser humano no puede salvarse por sus propios medios, no podía tener un conocimiento como trataba de tener el maniqueísmo, ¿no? Este conocimiento completo de todas las fuerzas de la luz y todas las fuerzas de la oscuridad y elegir la luz, eh, sino que había un intermediario. Y la gracia se refiere a este intermediario que es Jesucristo, que para alcanzar la salvación hace esta lucha contra uno mismo, y esa lucha contra uno mismo se da con la búsqueda del autoconocimiento, de la autorreflexión,
Y en esa búsqueda de autorreflexión y conocimiento, la bondad de Dios es la gracia que viene como un don hacia uno mismo y permite al alma elevarse y liberarse de ese pecado original y llevarlo a Dios, que luego pasa a ser una búsqueda consciente de Dios. Después de la liberación del pecado original y de haber recibido la gracia de Dios como un don divino, llega la búsqueda de Dios, pero una búsqueda constante, una búsqueda diaria, una búsqueda para alcanzar el conocimiento innato de Dios como creador de todas las cosas, como fundamento de todas las cosas. Y esto era algo eh, para ese entonces y para ahora también algo fundamental, ¿no? Porque eh, la última realidad o lo que está compuesto, toda la realidad para los físicos es la materia, el átomo, el quark, el fotón, pero para los cristianos es Dios como fuente única de todo, y que esa fuente única de todo tiene otros planos más sutiles, que como otros cielos que permiten otro tipo de conocimiento, otro tipo de vida, y tener certeza de eso, buscar eso ya de forma consciente, se refiere en esta búsqueda de Dios como búsqueda de este conocimiento innato que se da en el hombre para alcanzar la felicidad, la verdad, la búsqueda del creador mismo, ¿no? Y otra de las famosas frases que San Agustín menciona es, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Esto nos habla de una fe tan profunda que nos invita a reflexionar cómo em, estamos hechos, en el pensamiento de San Agustín, estamos hechos para Dios, y que al final descansamos siempre en Dios. Y este conocimiento teológico es muy profundo, ¿no? Porque ya no nos habla de, no existe un libre albedrío, no existe el pecado original, al final de todo lo que hayamos hecho existe este regreso hacia Dios. Y acá, más adelante, viene Dante Alighieri con la Divina Comedia y nos dice que existe un infierno, ¿no? Los siete infiernos, que están los 7 pecados capitales, y al final de todo, al final de recorrer toda esa zona, Dante Alighieri llega a Dios mismo. Y acá también Dante Alighieri fue influenciado por San Agustín en la búsqueda de este conocimiento de Dios, ¿no? Porque al final San Agustín dice que todos estamos para ti, Señor, y al final todos vamos a ti. Como Dante Alighieri pasa por todos los reinos de los castigos, de los infiernos, y llega al final y hay como una colina que sube al reino de Dios igual. Y vemos cómo ha influenciado mucho en la filosofía medieval el pensamiento de San Agustín por ese aspecto, este tipo de pecado original, la gracia y la búsqueda de Dios. Magnífico. Gracias, creo que llegamos al episodio final y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio. Y gracias por escucharnos, gracias Laura por estar acompañándonos hoy día. Ha sido muy importante. Tal vez tengas alguna reflexión sobre San Agustín, algún pensamiento que tengas sobre San Agustín. Sí, la reflexión que tengo es acerca del pecado, la gracia y la búsqueda de Dios. Como te escuché la explicación, no son medios para que una persona llegue a sentirse pleno internamente y pues todo es de adentro hacia afuera, ¿no? La fe lo manejamos interiormente, cada quien a su propio estilo y de acuerdo a ello actuamos exteriormente. Sí, ¿no? Esta fe que parece a veces relativa, ¿no? En cada persona es diferente
Y eso nos invita a reflexionar si hay grados de fe o simplemente la fe es algo unipersonal. Y, y es, y es importante tener fe porque la fe es como esperanza, ¿no? Esperanza es como, es, es algo, es un conocimiento tener certeza de algo. Algo que no es comprensible por la razón, pero es tener certeza de aquello. Y eso es clave y es estudiado actualmente también por las neurociencias, por la filosofía de la mente y demás corrientes, por la psicología incluso, que hablan de que la fe mejora las emociones, nos lleva a una plenitud en la vida, nos aumenta los años de vida y le da un propósito a la vida también. Es muy, muy importante cómo influye la fe en la vida del hombre. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio que vamos a hablar ahora de Santo Tomás. Vamos a dar una introducción el día de mañana a Santo Tomás, que es otro filósofo escolástico muy importante, que no está del todo de acuerdo con San Agustín, pero que igual nos invita a este tipo de reflexión para el pensamiento teológico cristiano. Y la naturaleza de Dios, habla de la relación entre fe y razón, de la ética, del papel de la ley natural en la vida humana. Es muy interesante también San Agustín. Nos vemos el día de mañana y cuídense. Saludos a todos. Hasta mañana, saludos para todos, que tengan un hermoso día. Vamos con todo, con fuerza. Y sí se puede. Ánimo, ánimo, ánimo entonces. Gracias, Laura. Estuvo muy interesante San Agustín. San Agustín es como muy un filósofo teólogo muy importante. Gracias, Laura.